Buenas noches, ¿cómo están? Eh, Nuestra compañera Ana Karina va a ser quien hoy va a moderar la charla de hoy, pero ella pues está integrando al grupo de la mesa académica de la Titerred, entonces ahí vamos a estar apoyando también. ¿José? Cosa que les agradezco inmensamente a todas, a todos. José, tienes apagado el micrófono. ¿Vas a empezar? O, bueno, si quieren les voy contando. Siempre hacemos esta introducción para las personas nuevas, aunque acá hay también caras conocidas. Agradecemos mucho a las personas que no hacen parte de la mesa académica que están acá en el encuentro. Esto es un espacio de construcción colectiva de conocimiento, que es iniciativa de la TITERRED, que es un colectivo de titiriteros y titiriteras de Bogotá, que nos encontramos para generar acciones colectivas. Nosotros hacemos parte voy a hablar de la mesa académica del espacio Pensamiento Títere. La mesa académica tiene como objetivo la construcción de conocimiento académico alrededor del teatro de títeres y objetos. Pensamiento Títere es como una de las acciones que venimos realizando. Nos estamos encontrando los sábados a las 6, sino que estas épocas han estado súper movidas, mucho trabajo. Entonces estamos haciendo los encuentros un poco más espaciados. El próximo será dentro de 15 días. La idea de estos encuentros es que se propone una lectura. Cada mes estamos eligiendo un tema. Este mes, o bueno, estos 4 encuentros son alrededor de la educación y el teatro de títeres. Eh, y pues la idea es que este es un espacio en el que todas y todos podemos involucrarnos y dar nuestras opiniones y de alguna manera generar conocimiento a través de estas conversaciones que vamos a tener. También teniendo en cuenta nuestro contexto latinoamericano, porque hay personas de varios países. En ocasiones también en los encuentros hemos contado con la participación de algunos maestros y maestras que manejan a profundidad los textos de los que estamos hablando. Ahora le doy la palabra a José. Muchas gracias, amiga Hans. Ya lo dijo casi todo, porque tuve ahí un problemita técnico con el micrófono. Sí, reiteramos nuestra bienvenida a nuestro 17º encuentro de Pensamiento Títere, y con una invitada especial que hoy se estrena, a quien le deseamos la mayor energía, la mayor fuerza en esta tertulia, porque es un encuentro, es una charla en donde, como decía Hans precisamente, es discutir en relación a una temática específica. Como bien saben, que nos han seguido por las redes, este mes de noviembre, parte de octubre y el mes de noviembre, se lo hemos dedicado a los títeres y a la pedagogía. Le pedimos el favor a quienes son nuevos por primera vez, de los que participan, si no han llenado nuestro formulario, nosotros se lo vamos a hacer llegar a través del chat. Y por supuesto, la modalidad de participación va a ser a través del chat o alzando la manito, como tiene que ser, para que entonces nuestra anfitriona, la compañera Ana Karina, pueda dar pie a lo que son las preguntas o reflexiones que bien al lugar. Entonces, vamos a dar paso a la compañera Ana, a quien, por supuesto, bueno, el escenario es todo suyo y bueno, adelante. Muchas gracias, José Ramón, todos, bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que esta tertulia sea muy deliciosa, muy fructífera, como lo han sido los demás encuentros. Como en este momento estoy conectada desde el celular, ¿sí? Voy a solicitar que por favor alguno de la mesa, si hay preguntas o cosas en el chat, por favor me las comparta, ¿de acuerdo? O me las transmita o de una vez interfiera para mirarlo, ¿vale? Porque además voy en carretera.
¿de acuerdo? Entonces, creo, compañeritos, que sería muy bueno para iniciar esta tertulia compartir el video a manera de provocación y luego pues recoger como esas sensaciones que nos deja y cómo lo relacionamos con nuestro arte, nuestro oficio y también los que nos dedicamos a la pedagogía, ¿de acuerdo? Entonces, Hans, te agradezco. Voy a apagar la cámara y el micro por si alguna cosa. ¿Ahí pueden ver y escuchar? Sí, señora. ¿Lo puedes poner desde el inicio, por favor? Yo no lo veo, pero lo importante es bueno. Yo ya lo conozco. No tiene sonido. ¿No se oye? No. Dado caso que no se escuche, Ya pruebo. ¿ya? Ya pruebo. Bueno, listo. Todos pueden escuchar. Carlos está diciendo que no lo puede escuchar, pero todos pueden. Ha quedado pegada a su asiento. Su hoja Ahora sí. estaba en blanco. Sí. Si quieres puedes aumentarle un poquitico. Eso, ahí. La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. ¡Ah! Un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy divertido, contestó Vashti. No se me ocurre qué dibujar. La profesora de Vashti sonrió. Haz solo una marca y mira dónde te lleva. Vashti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Vashti y tranquilamente dijo, ¿ahora? Fírmalo. Vashti pensó por un momento. Bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Vashti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Habían marcado su punto en un marco dorado. Puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores nunca antes estrenada y se puso a trabajar. Vashti pintó y pintó. Un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Vashti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Vashti esparció los colores con un pincel más grande en un papel más grande y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Vashti causaron sensación. A Vashti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración, «Eres una gran artista. ¿Cómo me gustaría pintar como tú?» «Seguro que sabes», le contestó Vashti. «¿Yo? No, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla». Vashti sonrió.
Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. «A ver», le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Vashti miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo: «Y ahora, fírmalo, por favor». Gracias. Ah, sí. Listo, Anita. Sí, eso escuché. No pude ver, pero sí escuché. ¿Listo? Entonces, la idea es comenzar esta tertulia con este videito que acabamos de ver. Y cómo, aunque esté hablando desde la plástica, podemos relacionarlo con la parte pedagógica y la parte artística nuestra y con los títeres. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿sí? ¿Qué me dice a mí este video? Desde mi práctica artística y desde mi práctica pedagógica. Pensando en que no es solo un punto, pensando en que eso sucede. Ay, parece que se le cayó la señal a nuestra compañera. A mí también me suscitaron un montón de preguntas las lecturas, porque además no vengo como de la pedagogía y como que esto de la ¿qué era? Transposición eh, didáctica, ¿es? Sí, Era como algún tema así como también bien como robusto, además como que viene de las matemáticas y me costaba un poco ahí como generar como esos puentes con el teatro de títeres. Igual la otra lectura también nos ayudó un montón también, un poco porque es un ejemplo específico de la implementación de los títeres como metodología pedagógica en la escuela. Me pareció muy interesante. No sé si alguien quisiera de pronto compartirnos su experiencia de lectura, lo que le suscitó, lo que nos costó, lo que nos gustó. No sé si alguien quisiera hablar mientras se vuelve a unir nuestra compañera Karina. pues yo quisiera como partir del video que nos propone Karina. eh, digamos que siempre hay, o desde mi experiencia, pienso que hay toda como un lugar de enunciación del arte en la pedagogía. Es decir, primero pues está la pregunta de si el niño es artista, ¿sí? Si nosotros hacemos arte también, y el arte para qué, es decir, ¿cuál sería el objetivo del arte? Hay un autor que me gusta mucho trabajarlo en mis prácticas y se llama Herbert Reed, que él habla no de la educación artística, sino la educación por el arte o para el arte. Entonces, digamos que este video que es bellísimo, que lo trae a colación Ana Karina, me me gusta mucho porque digamos que también es también preguntarse e indagarse un poco sobre cuál es de verdad la función del arte en la educación. Y digamos que están todas estas otras exploraciones a través de la experiencia, que es lo que me parece a mí como tan interesante cuando se trabaja en la educación y más cuando se trabaja con niños y con las niñas. Y como el arte, como lo habla Herbert Reed, es un poco más centrado a la construcción o a la transformación o sí, al desarrollo integral del individuo, del ciudadano, de la persona,
más que más que crear artistas, ¿sí? Entonces eso, digamos que en todos los ámbitos desde donde yo he trabajado o estoy trabajando actualmente, me ha servido mucho porque, por ejemplo, yo también trabajo en el SENA, donde soy instructora de teatro de aprendices que no van a ser artistas, ¿sí? Es decir, son chicos que trabajan, que están estudiando programas de electrónica, telecomunicaciones, redes de datos, refrigeración, y digamos que pues para ellos el arte no es para volverlos artistas, ¿sí? Sino el arte para otras competencias que me parece a mí que es súper importantes para cualquier individuo. La comunicación, el trabajo en equipo, potenciar la capacidad creativa, creadora, todo eso. Entonces, cuando digamos ese acercamiento que a veces la niña al inicio tiene como de resistencia frente a yo no sé hacer, yo no, y también que tiene que ver mucho con ajá, Gardner también, y también que tiene mucho que ver con un poco como esta propuesta de esa cohibición, ahorita que menciona Carlos a Gardner, un poco sobre eso que pasa en la sociedad y en la cultura y cuando crecemos, o sea, esa U que nos habla Gardner de que los niños nacen completamente creativos, pero que a medida que va pasando el tiempo, que vamos creciendo, se va volviendo como esa U, al final se nos va eliminando como esa capacidad creativa y creadora, porque pues nos cohíben como tú no sabes pintar, o así no es, o la vaca no es así, o la casa no es así, o las nubes no son rojas. Entonces digamos que hay una restricción o una cohibición de nuestra creatividad hasta que al final terminamos como adultos, yo no sé cantar, yo no sé pintar, yo no sé hacer, yo no puedo. Entonces vemos a esta niña que no sé cuántos añitos, más o menos de 6 añitos pensaría yo, no sé, la veo yo, la interpreto así, como yo no sé hacerlo, pues precisamente porque tiene como esa cohibición de tal vez esa restricción de en algún momento de su vida le dijeron, tú no sabes hacer eso. Y resulta que todos, y eso tiene que ver mucho con el tránsito en la historia de la función del arte, y es que ya el arte no es para genios, ¿sí? Que antes en alguna época estaba dedicado para los genios solamente, ¿no? Miguel Ángel, Rafael, etcétera, eran los que sabían, ¿no? Pintar y los que sabían crear. Lo mismo después, digamos, están todas estas obras de arte muy famosas y cuando ya empieza a encontrarse en la historia del arte la experiencia estética y donde la obra de arte la hace el espectador, pues digamos que también empieza a aparecer estas otras manifestaciones en donde cualquier individuo, cualquier persona tiene la capacidad de crear. Y eso es algo que me parece maravilloso cuando uno está en la educación y es, tú puedes crear, y es lo que pasa en el video, ¿no? Como esta posibilidad que se le da a la niña que tengo un punto, no, que ella lo hizo, pues resulta que ese punto es ya una transformación de la realidad y con ese punto tú puedes generar todo un universo y eso es lo bonito que pienso yo que la profesora en este caso le da esa posibilidad y que que no es, no, pienso yo que no es entrar en el ejercicio del arte como A mayúscula, del MoMA o del Mambo o de todas estas instituciones del arte, sino cómo darle esa confianza al individuo para que crea en sí y crea en que él puede ser un transformador de su realidad. Entonces quería como anotar esto, que este video es precioso y cómo esta niña, que después viene otro niño, también tiene esa posibilidad de transformaciones precisamente en esa, como en esa experiencia que tuvo y cómo la puede reproducir frente a la otra experiencia del niño que aparece a continuación. Carlos nos dice que según Gardner, mente, cerebro, las artes contribuyen al desarrollo del pensamiento creativo, que podría ser una de las habilidades superiores del pensamiento total. O sea, si todos nos diéramos cuenta como de eso, ¿no? O sea, si el Estado supiera la importancia o la educación misma, la importancia de las artes, o sea, no solamente la dirigiríamos para un solo
a unas solas personas o a un solo conjunto, sino que sería obligación de, así tú no vayas a ser artista, que tengas la obligación de que todos transiten por las artes, ¿no? Eh, no sé si quisieras activar tu micrófono, Carlos, y contarnos más mientras se une. Bueno, hola, ¿cómo están? Un Hola, saludo especial Carlos. para todos. Muchas gracias por la invitación. Había querido unirme a otros encuentros. Había tenido la oportunidad de unirme en alguna oportunidad, pero luego no, dejé de hacerlo y lo siento profundamente. Pero muchas gracias por la invitación y qué bueno poder estar acá. Como se dan cuenta, estoy en la calle, en una estación de Transmilenio. Tranquilo. Bueno, sí, yo estaba haciendo la anotación sobre Gardner porque precisamente todos conocemos de Gardner de las inteligencias múltiples y de que todos aprendemos diferente, y todo esto nace de una cosa que se llamó el Proyecto Cero, y eso empieza con un señor que se llamaba Nelson Goodman, que era un marchante de arte, y termina estudiando psicología en Harvard, y empiezan a estudiar cómo surge el proceso del pensamiento creativo, y resulta que de eso no había nada. Entonces fundan en Harvard el Proyecto Cero, que se dedica a estudiar cómo funciona el pensamiento creativo. De ahí entonces Gardner escribe Arte, Mente y Cerebro, Mentes Creativas, una cantidad de textos que nos hablan acerca de cómo las artes, no, independientemente de que el sujeto se vaya a desarrollar como artista o no, pero cómo sí desarrollan esas habilidades del pensamiento creativo y cómo el pensamiento creativo termina siendo quizás una de las habilidades superiores del pensamiento, que es aplicable a cualquier esfera de la vida. Si el chico va a ser administrador de empresas o abogado o ingeniero, va a necesitar aplicar la creatividad en su vida. Entonces, sí se ve esa necesidad y bueno, es algo que es una discusión que sí se viene dando en la academia hace mucho tiempo. Algunas personas lo toman más en serio, otros menos. Digamos que en algunas escuelas eso se vuelve como un gancho para atraer estudiantes, para atraer chicos, como que, ay, sí, aquí desarrollamos la creatividad, pero no necesariamente. Y bueno, eso es como el aporte que yo quería hacer desde lo de Gardner, que me pareció pertinente, ya que empezamos con un video sobre el tema de las artes plásticas y la educación, pero esto se traduce a todas las esferas del arte y a todos los ámbitos educativos. Muchas gracias, Carlos. Es importante el aporte que están realizando ustedes porque vienen como de otros lugares del conocimiento y eso es como muy valioso porque, por ejemplo, yo vengo desde la antropología y digamos que estos son autores que no conozco a profundidad, por lo general tangencialmente, y es muy interesante lo que nos dicen. No sé si alguien más quiere dar alguna de sus aportes o contar Sí, fue con la sí, José. sí, pero yo quiero aportar desde mi rol de papá, ¿no? Precisamente, ¿no? Porque Jimena hacía mención, y el compañero Carlos también, y Hans igualmente, ¿no? Entonces, porque hay más, me doy cuenta en este momento, aprovechando todo este asunto de ya va, hijo, que tengo mi hijo aquí conmigo, al artista aquí conmigo. Y cuando yo veo que a los alumnos, junto con mi hijo de 7 años, le colocan estos ejercicios plásticos o artísticos. Por ejemplo, en estos días voy a poner uno muy preciso que tiene que ver, ellos tienen que hacer una representación de la caverna, ¿no? Y entonces, claro, cada uno de ellos se lo imaginó este asunto de la caverna, con el cavernícola, con todos los elementos propios que tiene una situación prehistórica, pues se la plantearon de una manera tan diversa que tú ves que hay un panorama extenso, que no el cavernícola de mi hijo Simón es el mismo cavernícola del compañerito o de la compañerita, ¿no? Entonces, eso en un primer momento es muy rico porque le permite al niño abrirse campo, ¿verdad?
y conocer un poco lo que es la historia, la prehistoria como tal, y cómo él, a partir de esa construcción imaginaria dentro de su concepción cognitiva, puede ir agregándole cosas hasta incluso fantasiosas, como de pronto un cavernícola comiendo una hamburguesa, como fue lo que salió precisamente en uno de los ejercicios, ¿no? Entonces yo creo que el rol del docente allí es importante y lo veía mucho en estos profesores que le habían asignado esta tarea, en no detenerle ese proceso y no coartarle la libertad a ellos, en decir, no, es que en la época de los cavernícolas no se comían hamburguesas, ¿no? Entonces, claro, al yo darle la mayor libertad posible al alumno, ¿verdad? Le permito a él sacar todo aquello que él bien pueda tener presente, indistintamente que a esa corta edad de 7, 6, 5 años, él de pronto no compagine por un asunto, o de pronto lo puede hacer, ojo, porque tampoco uno puede ponerse tan cerrado, ¿no? Pero sí, para cerrar el comentario, esa posibilidad de explorar a través del arte el mundo para ellos, yo creo que es esencial. Y coincido con Jimena en que desde los ingenieros, pasando por los abogados, hasta los contadores y los administradores, ¿ok? Deberían pasar por las manos del arte, porque precisamente yo creo que la sensibilidad que tiene el arte es esencial para el convivir con los demás. Eso quería ser mi aporte. Muchas gracias, José. Me parece muy chévere lo que nos están contando acerca de los vínculos entre educación y arte. No sé si de pronto alguien quisiera, digamos, llevarlo al campo del arte de los títeres, que también me parece que creo que muchas personas de las que están acá tienen experiencias muy interesantes que compartir en su ejercicio pedagógico con nuestro quehacer, que es el arte titiritero. No sé si alguien quisiera de pronto compartirnos sus experiencias. Yo de pronto les puedo ir contando la mía. Yo soy antropóloga y una de las situaciones, bueno, de las experiencias pedagógicas en las que estuve trabajando 2 años en la Secretaría de la Mujer y tenía un ejercicio pedagógico que era hablar sobre derechos de las mujeres, con mujeres habitantes de calle y la verdad es que el ejercicio artístico era vital para poder, digamos, engancharlas a este tema que, digamos, que acá en Colombia, digamos, entra un poquito difícil a veces, no está muy bien recibido, no solo por las mujeres habitantes de calle, sino por funcionarias y funcionarios que les atienden. Y también en ese ejercicio, pues digamos que lo mío son los títeres y hemos hecho un ejercicio con los títeres que es muy interesante porque los títeres, digamos que nos permiten este distanciamiento, también como que de alguna manera siento que convocan nuestro espíritu infantil, nos conectan con esa infancia. Así que hay como que cierto libertad también en lo que están expresando a través de sus títeres y se expresa, como decía en la primera lectura, a través de la construcción, lo que construyen ya tiene un montón de información y luego cuando esos títeres se ponen en escena, pues como que también estallan un montón de informaciones y de libertades que a veces por ejemplo, en el contexto en el que yo estaba trabajando, que son mujeres habitantes de calle, cuando hablamos de derechos, podría decirse que esta es una población a la que se le han vulnerado esos derechos sistemáticamente durante la historia de la humanidad. Entonces, me acuerdo del Javier Sueski que nos hablaba de la extrañeñe, como el extrañamiento, como que hay una distancia con el títere que les permitía decir más cosas de las que encarnadas en su cuerpo a veces se permitían. Y de la misma manera también como podían darse el lujo o la libertad también de hablar de estos contenidos y asumir una postura crítica respecto a esos contenidos que a veces estábamos dando.
y pues también como unos vínculos de cariño, porque siento que el trabajo manual permite también como otras maneras de relacionarnos, ¿no? Es diferente cuando estoy hablando, estoy dictando una clase y me están mirando, y otra cosa es cuando estamos cosiendo o estamos pintando de parche, como que hay algo de compartir, que seguramente una idea que suscita en alguien, puedo involucrarla en mi trabajo, y eso también me parecía pues como muy lindo. No sé si alguien quisiera hablar. También me acordé de Kate Johnston, el de la impro, como que en la introducción él también habla acerca de la educación artística y un poco cómo esa educación artística a veces tiende a, a crearnos unas estructuras de las que no nos podemos salir, entonces como si nos robaran la creatividad. Y bueno, no sé si alguien más quisiera pronto contarnos su experiencia, Jimena. Pues no sé, no quiero tampoco tomarme aquí la palabra porque sí, por favor no se olviden, también entraron ya algunos compañeros ahorita último, tenemos a Ana Karina de invitada, que fue la que nos provocó estos dos textos sobre la relación de títeres y educación. Sin embargo, pues Anita tiene ahorita un problema porque está ¿cómo se dice?, en carretera. Entonces estamos acá pues tratando como de dialogar un poco sobre estas temáticas que ella trajo o que nos provocó pues en estos textos. Bueno, yo quería hablar un poco como, no lo leí, o sea, no tuve la posibilidad y me interesa muchísimo esta tesis, el primer texto que ella nos dio, que es sobre los títeres y la educación inicial. Leí algunas primeras partes, la primera parte que me pareció fundamental y es un poco como hablar sobre la, todo lo que pasa en la educación inicial, o sea, todo lo que están los lineamientos curriculares para la educación inicial. Quisiera hablar un poco como de la experiencia que yo tengo con la licenciatura en pedagogía infantil. Allá tengo una cátedra una electiva de títeres, que es muy curioso porque ha cambiado de nombre desde que empezamos, desde hace 6 años que nosotros estamos realizando esta asignatura de electiva para los licenciados en pedagogía infantil, ahora en educación para la infancia, porque cambió también de nombre el programa. Y digamos que ha sido interesante cómo también mi electiva ha ido transitando en esos nombres. Entonces, al principio empezó como títeres como estrategia pedagógica, ¿sí? Pero cuando veía que las chicas, o la mayoría, porque como son mujeres que se inscriben, entraban a la electiva, era para intentar educar, ¿sí me entiende? Como los títeres como estrategia pedagógica, o sea, intentar educar con alguna temática, yo dije, no, por aquí no es el camino. Y por eso después se cambió más o menos como a los 2 años, se cambió por juego a través de del teatro de títeres y objetos animados, porque me parecía que el juego se prestaba más como para que tanto las estudiantes que son formados, que son profesionales en formación para educación entraran en este ejercicio de que el teatro de títeres era más como un juego, no en ese ejercicio más retórico o, digamos pensándolo más en el campo pedagógico, pero en esa pedagogía de títeres para lavarse los dientes, títeres para, no sé, ahorita por ejemplo el coronavirus, ¿cierto? Que está tan de moda, cómo educamos a través de los títeres a que los niños prevengan la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que pensaba que el camino que yo había tomado al inicio no era lo que yo pensaba o que quería provocar. Luego, ahorita ya último se llama procesos de creación para primera infancia a través de los títeres y objetos animados. Entonces, ¿por qué? Porque digamos que ahorita está la licenciatura, como les dije, cambió de nombre, es la licenciatura en educación para la infancia y digamos que desde hace algunos años venía como pensándome también en el ejercicio de que para esta clase de edades, es decir, esta población de 0 a 2 añitos,
todavía en nuestro país, aquí tenemos compañeros pues de otros países, pero digamos que en nuestro país es un tema nuevo, ¿no? El arte en primera infancia es un tema que está apenas, es un terreno que está poco andado y que a veces muchos de los artistas consideramos que, por ejemplo, espectáculos de niños de 4, 6 años, 10 años, 11 años, es lo mismo que para estas edades. Y digamos que en mi experiencia me he dado cuenta que estas edades tienen unas características muy, pero muy diferentes a la de un niño de 4 años o a la de un niño de 8 años. Entonces, como tienen características tan diferentes, ¿sí? El proceso también, sus procesos o sus dimensiones cognitivas, la dimensión corporal, las dimensiones, todos son completamente diferentes dependiendo de su edad, pues tienen otras características y otras dinámicas. Por lo tanto, entonces me he dedicado como a observar en las prácticas que hacemos con los jardines de la Secretaría de Integración Social, a observar, digamos, estas dinámicas. En el caso del teatro, pues yo decía, es tontísimo nosotros decirle a los bebés que están en la cuna, ¿cierto? Vamos a montar Romeo y Julieta para el final del año, o sea, era, digamos que es un poco tonto, ¿no? Entonces, era pensarse de qué manera podemos acercarnos o acercar a este bebé a la danza, al teatro de títeres, a los objetos, teniendo en cuenta que las artes desde el inicio, y no estoy hablando desde los 0 mesecitos, sino desde el proceso em, se me olvidó cuando las señoras están en embarazo, eh, no de gestación, Gestión. sí, de gestación. Sí, en este proceso de gestación, digamos que, por ejemplo, hay algunas entidades, organizaciones que conciben la primera infancia desde antes de que nazca el niño, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo decía, cómo el arte empieza precisamente en este trabajo del desarrollo integral del niño, desde antes desde antes de su concepción, perdón, del nacimiento. Entonces, aquí empezamos a trabajar nosotros con las chicas algunos procesos desde los títeres, ¿sí? Pensándonos y también desde los objetos animados, por ejemplo, pensaba yo en algún momento sobre estos objetos tales como, por ejemplo, el sonajero, ¿sí? Este sonajero o el móvil que tienen la mayoría de los bebés en la cuna, como estos objetos que aparentemente son digamos, juguetes, como también en algunos momentos también se convierten en algunos objetos que son súper representativos y simbólicos para los niños, ¿no? Entonces, pensábamos también en todo este ejercicio con respecto a acercar a los niños a través de los títeres y también desde los objetos, pero no desde una concepción completamente dramatúrgica, es decir, con una estructura aristotélica o no aristotélica, es decir, que tenga conflicto, que tenga personajes, sino desde otras formas en donde haya más un acontecimiento y donde esté el objeto o el muñeco, pero más a través de la imagen, como lo ha hecho, por ejemplo, la literatura infantil, que ya también ha transitado y ha dejado atrás un poco lo que es la moraleja, ¿no? Voy a enseñar al niño al cuidado del medio ambiente, voy a enseñar al niño no sé, al bullying, no voy a enseñar al niño, no, sino simplemente el hecho del juego, de poder tener esta relación del niño al acercamiento y al conocimiento de su universo. Eh, entonces, digamos que en esas estamos, ¿no? En ese ejercicio de poder entender esta propuesta ya desde los títeres, no desde un ejercicio más de moraleja, de enseñanza, porque las mismas políticas públicas no lo dicen, ¿no? O sea, nosotros, y creo que en la tesis lo decía, no es la escolarización, pero nosotros seguimos pensando como cultura que estamos escolarizando a los niños y preparándolos para, para la escuela. Y no les estamos dejando ser y no los estamos dejando eh, aproximar, digamos, a lo que ellos deben ser, que es precisamente acercarse a su juego y a su socialización con su entorno.
Entonces pienso que es allí donde nosotros entramos a jugar un papel súper importante desde el arte y en este caso desde el arte de los títeres, como a través de estos objetos, como a través de estos símbolos o este ejercicio simbólico, pues nosotros acercamos a los niños, pero no en el ejercicio más de pedagógico o de moraleja, sino un trabajo un poco más de experiencia y del contacto con el objeto. Es un poco como, ajá, alfabetizar las emociones. Sí, y también que tiene que ver mucho esto con las emociones, con la sensibilidad, con los sentires, con activar sus sentidos, y por eso hablaba un poco más de esto del desarrollo integral, ¿no? Entonces, como a través de las texturas, por ejemplo, es tan importante como acercar al niño en este caso, los niños de caminadores que estamos hablando de entre 1 añito y 2 años, como ellos, digamos, por ejemplo, un móvil, ¿sí? El hecho de que me da ganas de levantarme porque está apenas gateando con su colita y que tengo esta posibilidad de llamar la atención para que el niño se levante a tomar ese objeto que le llama la atención, o la capacidad del asombro o su fantasía también, ¿no? Entonces, pienso que nosotros nosotros, no estoy diciendo que esto sea es la verdad, como siempre lo he dicho, sino que este es como el camino que nosotros estamos buscando y pues no sabemos si nos estamos equivocando, pero es por allí que estamos como buscando con mis chicas como esos caminos de encontrar más allá de contar una historia o que el niño aprenda algo, porque trabajamos específicamente con edades de 0 a 2 añitos, perdón, a 4 añitos. Si me permites, Perdón, esas preguntas que están haciendo en el chat están muy, muy interesantes, ¿sí? Entonces, como solamente puedo ver como un pantallazo, sí me gustaría, Jimé, o Hans, o Jorge, que las leyéramos, ¿vale? Porque ahí tenemos bastante para conversar, creería yo, aunque ya esté por acabarse el encuentro, y qué pena y me disculpo porque he tenido montones de dificultades para poder estar aquí con ustedes y yo tenía que precedir este encuentro y me siento mal por eso y les suscité esos textos y todo precisamente para que habláramos ahí. Están planteando unas preguntas ahí que me gustaría, porfa, si las podemos leer igual todas y luego las respondemos, porque creo que sí podemos unirlas. Siento que podemos unirlas, no sé ustedes. Yo quisiera, hay como un comentario de Alianza Cuchaviva que dice que la pedagogía y el teatro es solo para la infancia, para la primera infancia, y solo es desde el romanticismo como se asume el arte en la escuela. Yo quisiera como hacer una aclaración antes de que Ana de pronto o alguien más, porque como yo fui la que hablé de primera infancia, ¿cierto? Sí. Entonces quería como decir, pues no, yo pienso que el arte es para todos, o sea, sí, empezar, el arte no es, y más nosotros ya sabemos que hemos estado luchando muchísimo por esos imaginarios sociales en donde relacionamos el títere con la infancia y nosotros somos los primeros que decimos, no, su merced lindo, si yo lo invito a teatro de títeres no es solamente yo he tenido la experiencia en donde digo, venga amigo, vea, tengo una obra, me se presenta este fin de semana y me dicen, ay, pero es que yo no tengo niños. Digo, pues es que no es para los niños, es para usted también, ¿sí? Entonces, digamos que aquí a Alianza Cuchavilla le digo, si digamos esa pregunta va para mí, no es para los niños, estoy completamente segura, pero es que estoy hablando desde mi lugar de enunciación como docente de la licenciatura de Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital, donde dicto una cátedra de títeres que está orientado para formadoras que sí trabajan con niños de primera infancia. Entonces, es un poco como lo que quería digamos, acentuar un poco sobre eso. Estoy completamente segura que el arte y el arte de los títeres es para todas las edades, que estamos en esa lucha, pero pues que ahorita precisamente, dependiendo del texto que escogió Ana, que hablaba sobre educación para la infancia, ese texto que se les puso en el correo, digamos que se nos compartió, era precisamente que me trajo a colación, pues a través de mi experiencia que tengo ya desde hace 6 años con estas edades. Y ya. Bueno, voy a leer las preguntas, si les parece. O yo vas a hablar, José, me parece. O no, leamos las preguntas, ¿sí?
Bueno, ya Jimena respondió la primera pregunta de la Alianza Escucha Viva, si la pedagogía y el teatro de títeres será para primera infancia. Hay otra pregunta que realiza que es, ¿solo es desde el romanticismo como se asume el arte en la escuela? Carlos Cardona nos escribe, pero casi siempre se instrumentaliza el títere para enseñar algo, como una moraleja, pone entre paréntesis. Y la Alianza Cuchaviva escribe, el arte de los títeres es solo experiencias de la percepción y no existe la posibilidad de construcción de pensamiento y crítico y creativo. En otro encuentro se trató el texto Aportes de la ciencia cognitiva al teatro de títeres, allí en el capítulo 4, trata una experiencia de creación de teatro de títeres con niños de primaria. Esas son las preguntas, Ana Karina. Exacto. Entonces, yo primero quisiera que habláramos, porque siempre hemos estado en esa tensión sobre la instrumentalización del arte, en este caso de los títeres, ¿sí? Y cuando Alianza Cuchaviva dice, eh, desde el romanticismo, o sea, es bueno describir un poquito, a mí me gustaría que si puede ser posible activar al micro para describir, ampliar, ¿cierto? En ese disenso es cuando más crecemos y aprendemos y construimos. Entonces es muy rico si tú puedes abrir el micro, ¿sí? Y desde ahí contarnos. Bueno, buenas noches. Primero, el romanticismo, quiero que no se malinterprete, sino que tengo entendido que el romanticismo es una corriente artística y filosófica que aparece en el siglo XVIII, de origen francés, y ahí aparece el concepto de arte y artista. Antes del siglo XVIII no hay arte, no hay artista, no hay genios. Había el pintor, el escultor, el chamán, etcétera. O sea que realmente la construcción del artista, genio, y el arte y lo artístico es reciente y es una imposición de otro tipo más bien como occidental, por un lado. Entonces, romanticismo yo lo alineo con esta corriente del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, romanticismo, ¿cierto? Que es como el niño entonces es el alumno o el alumno es el paidos, etcétera, ¿cierto? Entonces en el romanticismo hay una concepción del ideal. ¿Mm? Entonces el ideal del artista, que alguien que tiene como unos poderes por encima de las demás personas del común, entonces la gente no puede ser artista, sino solo como los iniciados, los iluminados, ¿cierto? El romanticismo. ¿Mm? Me encuentro que en otras culturas, y acá que hay compañeras antropólogas que tienen 10.000, 15.000 años acá, culturas autóctonas de Colombia, por ejemplo, para ellos no existe la palabra arte ni artista, ¿cierto? Pero si hay música, si hay danza, si hay títeres, ¿cierto? Entonces es una construcción cultural, ¿cierto? Entonces no hay como esa diferenciación entre el artista en un pedestal y el niño o la persona que realiza acciones artísticas, por llamarlos de alguna manera, ¿cierto? Es una construcción social, es una construcción creativa, es una construcción espiritual, ¿cierto? Como quiera que se entienda lo espiritual en cada persona. ¿Mm? Entonces nos encontramos que en la escuela yo no puedo escindir eso, ni me puedo parar en un pedestal, ¿cierto? Y mucho menos en teatro de títeres, que creo que cualquier niño es mejor titiritero que cualquier persona que se diga titiritero. No soy titiritero, soy una persona que, bueno, lleva 20 años trabajando en el aula, con primera infancia, con primaria, con bachillerato y en universidad, con adultos también he trabajado, ya llevo 20 años en ese ejercicio, y trabajando con elementos artísticos 25 años. Soy artista plástico de la Universidad Nacional, pero pues también soy licenciado en Educación Artística de la Distrital y he estudiado otras cosas, pero eso no viene al caso. El asunto es que cuando ustedes hablan del sesgo de la moraleja, pues también encuentro que hay un sesgo desde la visión del romanticismo, desde la visión del artista y del mundo, las otras personas. Yo considero y me alineo más a la línea de Augusto Boal,
en la cual todos somos artistas, si ese es el caso. O al mismo tiempo, pues ninguno es artista, porque como todos somos artistas, pues ninguno es artista. La búsqueda va por otro lado. Lo que suscita el teatro de títeres, coincido con lo que dice la maestra Argotti, en primera infancia, pues claro, desde la estimulación kinestésica funciona mucho el elemento objeto, pero encuentro que en la construcción y desarrollo, ¿cierto? Como hablaban por ahí de Gamer y otros pedagogos, en el desarrollo que tiene el niño, al pasar primera infancia, su segunda infancia, preadolescencia, adolescencia, etcétera, los títeres funcionan de otra manera. Entonces ahí la moraleja de pronto sí funciona, porque el niño hace un trabajo reflexivo y reconstructivo de su realidad y metaforiza, palabras de Cursi, no son palabras mías, palabras de otras personas que ya han hablado al respecto, metaforiza su vivencia y en coincidencia con el texto del primero de no el de los títeres, sino el otro que ustedes pusieron, de la transposición didáctica, también hay una transposición que hace el niño con el objeto, un objeto transicional que en este caso se llama títere, o en otros es muñeco o juguete, ¿cierto? Y hay una construcción de conocimiento y parte de la moraleja. Yo entiendo que ustedes los artistas, de pronto en el teatro de títeres, no esté de moda la moraleja o algo así, pero pues como yo no soy artista ni titiritero, no me considero ninguno de los dos, pues yo sí asumo que la moraleja sí me sirve en la construcción social y estética, porque puede haber construcción estética, puede haber objetos bellos desde la plástica, ¿sí? Pero el estudiante no lo está pensando en construir como artista, sino como hecho estético. Y creo que ahí puede ser mucho más artístico que una obra de un gran titiritero que esté pensando en hacer una obra para niños, cuando el niño mismo encuentra los elementos del teatro de títeres para construir una moraleja o una metáfora, ¿cierto? Que puede partir de su realidad, que puede partir de su experiencia onírica, que pueda partir también de sus expectativas. Entonces yo creo que no hay que huirle a la moraleja. Sí, pero a veces también es chévere trabajar sin moraleja. Coincidimos totalmente, ¿cierto? Ese es el aporte que quería dar en ese caso para que no se sienta que el romanticismo no es peyorativo, para nada, es un periodo histórico, ¿sí? Entonces, en ese mismo paradigma está parada la educación en Colombia y en especial la educación artística, no solo la para el teatro de títeres, sino musical, etcétera, que es una visión romántica del arte, no del arte como constructor de tejido social, que sí lo asumen así culturas como los Embera, etcétera, ¿cierto? Otras culturas lo asumen de otra forma, lo que en Occidente llama arte, ¿sí ves? Pero yo encuentro que sí ayuda a reconstruir tejidos culturales y que por otro lado, si vamos a hablar del teatro de títeres, hay otros elementos relacionados con desarrollo cognitivo que sí relacionan con el niño y que sí funciona la moraleja, la metáfora, etcétera, ¿sí? El asunto es que, pues yo entiendo que ustedes los artistas, pues, en su esfera, pues, prefieren estar en su esfera, en su burbuja, es más cómodo, ¿no? Es más cómodo. Otras personas que trabajamos de otra manera, nos gusta el riesgo, nos gusta estar en lo establecido, nos preferimos habitar la periferia y entre eso están cosas como el arte periférico, que hay gente que le llama arte periférico, ¿no? Lo que hacen los niños, lo que hacen los viejitos, lo que hacen los loquitos, y me parece que también es un poco peyorativo, como decir, venga, el artista sí hace, el otro no puede hacer porque, o lo hace, pero no lo hace también como el artista, entonces no es tan artístico. Entonces, esa es la diferencia que yo planteo de romanticismo y pues lo que estamos viviendo ahora, ¿no? No sé si fue claro. Yo quisiera intervenir un poquito, si se me permite, Ana. Bueno, José, pero a eso iba precisamente que el texto que se planteó era precisamente para generar este tipo de discusiones de cuál sería entonces ese objeto nuestro, ¿cierto? Según el texto de la didáctica y la proposición, eso es lo que yo quería suscitar en este encuentro. Adelante, José. Gracias, Ana. José, creo que habían dos personas antes de ti, si no estoy mal, Rodolfo y Arsvita. Entonces, démosle la palabra y luego yo intervengo. Sí, no hay problema. Gracias, Jimena. No, estaría bueno que José continúe porque yo, para que siga, le dé continuidad a
lo que está diciendo Entonces, Alianza Escucha Viva. podemos aprovechar, has dicho que quería profundizar algo sobre el romanticismo, si no estoy mal. Buenas, hola, ¿cómo están? Qué rico tenerlos. Hola, hola. Qué gusto, qué gusto. Hola. Perdón, sí me escucho. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué rico estar. Muy bien, muchas gracias. Perdón por el retardo, pero cambiamos el horario y fue la razón de la llegada tarde, perdón. Una disculpa. Tranquilo. Estamos en otro horario ya en México. Muchas gracias. Un poco para precisar términos sobre el romántico. La primera aparición en el romántico, sino un poco antes, en el Renacimiento. Antes del Renacimiento nadie firma su obra. La aparición del artista y la importancia de firmar la obra justo se va a dar en el Renacimiento, pero justo en el romántico va a aparecer algo muy interesante, porque antes de eso la artesanía es una reproducción masiva, más parecido a lo que ahora entenderíamos como fabricación factoril, es decir, algo hecho sin encanto, ¿no? Y justo los románticos franceses van a recuperar la importancia de lo hecho a mano y justo van a quitar este divorcio que hay entre lo artesano hecho con las manos y lo que se hace de manera artística por un gran artista. Y recuperan sobre todo como titiriteros, va a aparecer Goethe para defender profundamente el arte de los títeres, llevarlo a un nivel justamente de artistas, porque antes de eso estamos dentro del terreno de los monos, o sea, es decir, de los entrenadores que hacen, de ahí que se sigue diciendo monos a los títeres y a los muñecos, porque se les entrenaba a los monos para hacer gracias, y entonces a nosotros, los titiriteros, se nos decía que entrenábamos monos, eh, estábamos en el mismo rango, es decir, como charlatanes de la calle, y Goethe va a defender, Goethe y obviamente todos los románticos van a defender la presencia del arte de los títeres. Y en Praga va a pasar algo muy importante, que es el Círculo de Praga, que va a ser un estudio profundo sobre, bueno, para empezar es una academia, la primera academia de títeres que aparece hasta donde da mi real saber y entender, es la primera academia de títeres que aparece en el mundo, donde van a aparecer cosas muy, muy, muy interesantes, donde profundizan, creo que ha sido el momento más importante de exploración, de entendimiento, de profundización acerca de los títeres. Y bueno, ya después, obviamente, como la historia de la humanidad nos lo ha mostrado, pues ha habido siempre posiciones que realmente es, por una parte, los que un arte figurativo y por otra parte los que abogan por o los que los que han abogado por destruir el figurativo, ¿no? Es decir, todos los movimientos iconoclastas que ha habido desde, pues, justo desde el románico, antes del románico, ha habido movimientos iconoclastas y que, bueno, son tan importantes los movimientos iconoclastas como los figurativos, porque en el fondo, pues somos parte del mismo lazo. Es decir, es cuanto, muchas gracias. No sé quién va a decir, Rodolfo o José.
Rodolfo iba primero. Sí, Pero José le daría sí, señora, continuidad. exactamente. José, por favor, continúa. Ok, gracias, Rodolfo. Bueno, voy a ser puntual. Bien, a ver, un poco en la línea del compañero de Escucha Viva, creo que tildar a los artistas metidos en una burbuja no lo considero, no lo considero porque precisamente quien crea, quien hace el acto de creación, está constantemente en un proceso de investigación y es contraproducente quedarse en una burbuja, porque el mundo está lleno de demasiada información, y más en un mundo tan globalizado como el que tenemos, ¿ok? Y que nos puede alimentar del proceso que nosotros necesariamente estamos haciendo, estamos construyendo, porque no somos artistas solitarios, sino ahí detrás de nosotros hay todo un bagaje no solo cultural, sino que uno escucha, uno atiende, es decir, los sentidos están 100% a la disposición del medio, del entorno. Entonces, creo que es muy contraproducente decir que hay artistas metidos en una burbuja. Bueno, quien esté metido en una burbuja, bueno, con mi respeto, bien, pero no creo que sea no es el camino, y creo que no, ahí en este caso, no es la vía, ¿no? En este caso. Ahora, otro aspecto importante, creo que de la primera infancia que hablaba Jimena, hay un proceso importante también que es el proceso de sensibilidad desde que el papá y la mamá, ¿ok? Conjuntamente desarrollan ese proceso de lenguaje en el niño que todavía está en el vientre materno, mientras le hablan. Porque eso también es un modo, es una forma de comunicarse, bien sea cuando la mamá o el papá le cambia la voz al niño desde el vientre para contarle un cuento. Entonces, incluso fíjense que va un poquito antes. Y nace, creo yo, también tanto del interés, de la necesidad que tiene tanto el papá y la mamá, como la necesidad que tiene el niño. Porque yo creo mucho en más que moralejas, en la necesidad que tiene el niño como tal, porque de eso no nos podemos olvidar, porque si no estamos pensando más como el adulto, estamos queriendo llevar al niño hacia un terreno artístico, más hacia lo que yo quiero, que a la necesidad que él tiene como individuo y un individuo con derechos. Eso era mi aporte. Entonces continúa Rodolfo, gracias José. Sí, buenas noches. Yo quería en realidad contar una experiencia con respecto a los títeres y bueno, fue un poco el disparador, el video de comienzos de Ana, que envió Ana. Yo quería aprender a hacer mecanismos y porque siempre lo intenté, como enseño física y matemática, intentaba, pero no tenía éxito con los chicos, que estuvieran muchos en el aula, y se dio la oportunidad con la pandemia de Diego Girardi, que estuvo hace un mes acá dando una charla. Dio un curso y le pregunté si iba a dar de mecanismo, me dice que por ahora no, pero que era de títeres, de puppets, y que bueno, que en algún momento iba a ser, pero solamente iba a ser aprender a hacerlo nada más, cuando era mecanismo. En cambio ahora lo iba a hacer al puppet y además me iba a enseñar a manejarlo. Después el tiempo y decidí hacerlo y ahí se me produjo, cuando lo hice, y al puppet, y en septiembre debe ser, él es Frank, y me produjo eso del punto en blanco, como es de la hoja en blanco con el punto. Sin tener idea, me generó algo que ya cuando lo vi a Frank y él me estaba mirando, yo jamás había tenido una relación con
con el mundo de títeres. Entonces parecía que él me miraba y ya a partir de ahí me empecé a entrenar y los videos, yo les enviaba videos a mis alumnos son, los estudiantes, perdón, son de 11, 12, 13 años, porque son de primera y segundo año de secundaria. Acá en Argentina tenemos secundarias así. Y yo le enviaba videos y me emocioné y le envié unos 2 o 3 videos con Fran hablando. No sé cómo se llama cuando yo estoy y él está, los dos a la vez. Y lo hacía medio mal, pero a los chicos les tuvo éxito. Y en mi intento de hacerlo mejor y intenté armar un escenario arriba, improvisado, en una mesa, con mi cámara, y se me cayó todo. Y rompí mi cámara, entonces a partir de ahí también dejé de hacerle videos para los chicos, ya por un no sé, un buen tiempo, meses, años, no sé. No lo haré hasta que aprenda. Sigo entrenándome con Diego Giraldi y bueno, y estoy, ¿cómo es? Estoy presente acá en su reunión porque siento que transmiten, me enseñan, no sé si me enseñan, aprendo, o escucho y voy conociendo. Además, no tengo ni formación de titiritero ni formación docente. Yo tengo formación de ingeniero, pero ejerzo como docente de niños. Y me gusta la idea de los títeres porque ellos tienen 11, 12, 13 años donde todavía se emocionan con ellos. Todavía se les produce, todavía están en edad en que les gusta, porque también tengo un curso de 4º año donde no les gusta nada, nada los emociona, ya tienen 15 años. Y bueno, pero yo creo que con este grupo grande que tengo, 2 materias ahí en primer y segundo año, puedo tener, puede ser útil para ellos. Y bueno, y gracias por permitirme estar acá, por más que no sea del mundo de ustedes. No sé, ese era. Quería expresarme nomás. Gracias, Rodolfo. Qué Muchas bonito. gracias. Sí. Me encanta que haya cogido la invitación y que siga persistiendo en los encuentros, que no haya renunciado con ese primer choque. Eso es fantástico. Y precisamente yo quería preguntar el por qué dejar de darles clases. ¿Por qué? Porque no manejas bien el títere, porque tienes que debes aprender bien la técnica para hacerlo. ¿Por qué? Me genera esa pregunta. Sí, me pasó que cuando se rompió la cámara por querer apurarme, me di cuenta que yo tengo el conocimiento para poder hacer una estructura mejor que esa que hice. Apilé una mesa sobre otra y muy arriesgado, y en una mala maniobra se desplomó la mesa de arriba y se cayó el escenario, cayendo la cámara que estaba apoyada. Entonces lo tomé como un punto como un mensaje, un punto, no sé, que me faltaba tanto el manejo del títere como construir mejor las cosas. Estoy en ese proceso, no para nada que lo abandone, solo que creo que este año, bueno, no le di continuidad, pero el año que viene. También a veces me pasa que veo a los chicos y pensé que por hacer eso le perdí la oportunidad de los que ya no los voy a ver el año que viene, que jugar con ellos así a través del títere, porque era como un juego. En una de las cosas yo lo hacía hablar a Fran de un modo lento, así, diciendo gracias, profe, y me respondieron un par de alumnos así como hablaba el títere, como
Entonces, esa experiencia estuvo buena. Vale, Rodolfo. Gracias. Yo precisamente entonces quiero, como para que vayamos cerrando, como con esta pregunta, porque hemos tocado mucho el tema siempre de la instrumentalización del arte y quiero aquí, me gustaría mucho que todos opináramos muy concretamente. Cuando usamos entonces el títere, ¿sí? Así como lo usa Rodolfo, ¿sí? Cuando lo usan las docentes, parvularias, jardineras, para hacer las obras con moraleja. ¿Estamos instrumentalizando el arte de los títeres? ¿Podemos decir eso? Entonces yo quisiera escucharlos, compañeros. No puedo ver los chats, cualquiera que me... porque Bueno, no puedo ver. yo vuelvo a pedir la palabra porque digamos que eso es un tema que me gusta mucho y digamos que escuchando Alianza Cuchaviva que creo que hay como una cierta tensión allí con los artistas y yo estoy totalmente de acuerdo, yo soy egresada de la SAP, pero no me considero tampoco una genio, ¿no? No soy genio, entonces de una vez se lo digo a Alianza Cuchaviva, creo que no se trata y es más, soy partidaria precisamente de esa función del arte en donde todos tenemos la posibilidad de crear. Por eso ahorita escuchando al ingeniero es bellísimo porque digamos que nos conmueve, a mí me encanta escucharlo y ver su experiencia y ver cómo su búsqueda, entonces pienso que acá no hay una cuestión de artistas, tenemos aquí, si no estoy mal, Hans, Victoria, son antropólogas y sin embargo han estado en este universo del arte y del arte de los títeres, pero creo que también tampoco hay una verdad absoluta, ni que estamos, y tampoco soy partidaria de que hay fórmulas, ni que esta es como el camino, entonces pienso que tal vez de pronto, no sé por qué Alianza piensa como en este espacio, como si fuéramos, no sé, dictadoras acá del arte, y no lo es. Estamos precisamente abriendo este espacio, es precisamente para poder compartir nuestras experiencias, nuestros saberes, esas preguntas, esas inquietudes que tanto nos maquinan la cabeza todos los días y nuestro cuerpo también, ¿no? Entonces, con respecto a la pregunta que hace Ana, para mí vuelvo y reitero, es decir, yo trabajo con educación inicial y digamos que parte de los principios de la educación inicial, de lo que tienen nuestras políticas de educación inicial, y que yo las comparto totalmente, es la no escolarización, ¿sí? Que tiene que ver mucho con esto de la instrumentalización después del arte, porque también pasa en la literatura, es decir, también en algún momento se instrumentalizó la literatura ya nos lleva años luz con esto de los libros álbum, por ejemplo, donde prevalece mil veces más la imagen y digamos la experiencia o el placer de leer que la misma condición de que la literatura tenía que estar enseñando algo. Entonces, con esto me refiero a que el arte debería ser igual, es decir, el placer de eso que nos habla ahorita Rodolfo, que es maravilloso, que decía emocionarlos, emocionar. O sea, solamente que el niño ¡ah! Se asombre cuando sale un títere que jamás se había imaginado, no sé, qué sé yo, no sé, un palo con dos ojos y ya ¡ah! Como que el niño se emociona, ya con eso considero que se ha conseguido
la función del arte, que es emocionar, asombrar, sorprender, causarle, digamos, esa emoción, y no necesariamente cuando hablamos también del arte y entrando en la profundidad de lo que es el placer, la belleza, estamos hablando de algo bello, ¿no? Es decir, el hecho de que el niño también se asuste o que tenga todas estas clases de emociones, o sea, no solamente el de la alegría, estamos entrando en este ejercicio. Yo lo considero de esa manera. Y cuando hablamos entonces de la escolarización y de la instrumentalización, en mi caso, como Jimena, como creadora, como pedagoga, digamos que lo que yo busco es no enseñar algo, ¿sí? No, que no sea solamente el arte de los títeres para enseñar algo, sino que tenga esa posibilidad de encontrarse o esa posibilidad de encuentro o congregación con el otro para emocionar al otro. Es simplemente como eso. Y también, por ejemplo, Alianza Cuchaviva mencionaba hace un momento a Boal. Claro, Boal es maravilloso porque habla también del espectaactor, y es maravilloso porque también entonces ya no es este Dios del creador artista, sino como el espectador también pasa a ser parte y protagonista de la historia. Y esto, digamos, nosotros lo hemos analizado tanto en mi tesis como en nuestros últimos proyectos de títeres, y es como en nuestros proyectos de creación tratamos de que haya una interacción con el espectador para que el niño, en este caso el espectador, como nosotros trabajamos la mayoría de nuestras obras con niños, pues el niño o el espectador sea partícipe de la historia, le demos la posibilidad que hable, que diga sus discursos, le demos la posibilidad de participación, le demos la posibilidad también de que se emocione. Entonces no solamente somos nosotros los genios, sino que el espectador en su rol también de que está allí activo, pueda también ser partícipe y co-constructor de la obra de arte. Entonces, digamos que esto me parece interesante de Boal. Sin embargo, como ya lo había mencionado en alguna otra charla con respecto a mi tesis, digamos que hay cosas que tienen que ver con esto de la, no sé si moraleja, pero sí, digamos, de las obras que están enseñando o que quieren transmitir algo. Yo pienso que no, o sea, yo al niño, y me voy a devolver un poquito con la obra de Metamorfosis, que es una obra que nosotros tenemos para adultos, que es la obra de Kafka, que habla sobre el existencialismo kafkiano, que es para adultos, que es para jóvenes, donde hablamos un poco sobre el sistema, y resulta que una de mis estudiantes un día llevó a una bebé de 8 mesecitos, la llevaba cargada y me dice, profe, es que no tengo con quién dejarla, yo quiero entrar con ella a su obra, pero me da permiso, y yo le digo, pues claro, entra con ella. Y yo no sabía la niña, en este caso la bebé, cómo iba a reaccionar frente a la obra. Y resulta que después le pregunté a la mamita, o sea, a mi estudiante, qué había pasado, y me dice ella que la bebé estaba completamente emocionada con las luces, con las máscaras, con todo como el movimiento que había en la escena. Y obvio, o sea, tú no vas a llegar a la casa a preguntarle a la bebé, oye, ¿y qué piensas sobre el existencialismo kafkiano? No, o sea, hay temáticas que pienso que, digamos, en las dinámicas que tiene la bebé es otra cosa. O sea, para ella lo que le llamaba la atención era la imagen, el movimiento, las máscaras blancas, un muñeco todo como una cucaracha que se movía por el escenario, pero pues no va a ser un ejercicio racional como lo hacemos nosotros. A eso es básicamente como a lo que me refiero. O sea, el niño está en otra dinámica. Y vuelvo e insisto, o sea, cada uno podrá hacer, no sé, José Ramón, ahorita están trabajando sobre el bullying, entonces, pues perfecto, ellos lo están haciendo desde este trabajo con el bullying, perfecto, o sea, ellos lo hacen así. Vuelvo y reitero, nosotros estamos haciendo otra búsqueda, donde no queremos hablar de historia, donde no queremos hablar de conflicto, sino queremos hablar del no conflicto, de la no historia, de la no moraleja, de donde no queremos enseñarle nada al niño. Sin embargo, es muy curioso porque si yo hablo de la emoción, de la sensibilidad, de la fantasía, de la imaginación, de la potencialización de su capacidad creadora, creativa, pues también estoy hablando de algo político y pedagógico. Entonces, es un poco contradictorio, pero pues es básicamente como eso lo que quería decirle, y no sé si habré contestado a la pregunta de Ana, pero pues
Es básicamente eso. Gracias, Jimé. No, pues es que igual aquí nos daría para, para, para rato, porque estamos llegando justo como a lo que quería, lástima que no, pero se dio sin que yo pudiera estar, se dio, digamos, como hacia donde iba este encuentro, ¿sí? Creo que esas lecturas que se propusieron, que se dieron, eran precisamente para generar esa reflexión que encuentro tras encuentro hemos estado teniendo, y esas, como tú lo decías ahora, como con Cucha Viva, esos choques, ¿cierto? Que son esas fuerzas opuestas interesantes, porque no se trata de hablar de o somos artistas o somos docentes, ¿no? Sino cómo, y entonces si yo genero la sensación y solo la emoción en el niño, entonces ya no le estoy generando entonces tampoco reflexión o pensamiento crítico en ese momento, o desde el aula cuando el niño entonces hace, tampoco le estoy permitiendo que se desarrolle esa subjetividad en él. Una cosa, por eso el texto era muy interesante. No se trata de darle unos instrumentos y decirle construye el títere y ponle los ojos así y mira esto, o sea, no. Cuando yo le paso unos instrumentos, unos materiales al niño o al adulto o al que sea, y le digo, bueno, ahí tienes. ¿Cómo crees que de pronto esos instrumentos que tienes ahí o esos materiales pueden hablar de ti o de decir quién eres? Y empieza a relacionarse, a escoger, a seleccionar, a armar, a diseñar, y luego expone su construcción de eso que hizo, ¿sí? Ahí es donde está, creo yo, la riqueza de lo que hacemos como artistas y como pedagogos. Claro que yo me tomé la palabra y seguí a la Victoria, pero es que ya estamos cerrando, ¿vale? Entonces, Victoria, qué pena. Vicky, sigues tú. Vale, gracias. Pues yo justo quería comentar algunas de las cosas que había dicho Sterling, pero bueno, en general, a mí me parece muy interesante que haya posturas diversas, incluso contestatarias también acá en los encuentros, porque nos generan justamente esas reflexiones diversas y también, pues muy interesante lo que nos contaba Rodolfo, como que esto es un encuentro de saberes diversos y todos y todas desde donde estamos podemos aportar en conocimientos, en nuestras experiencias y en la manera en que entendemos las lecturas y el material con el que se está trabajando. A mí me pareció muy importante eso porque también lo venía pensando en estos días que íbamos a hacer un programa radial hablando de arte indígena y pasó eso justamente, arte feminista indígena, que lo que estaba diciendo Sterling, que digamos en algunas culturas no occidentales no está diferenciado el lugar del artista o del artista de otros lugares. Y digamos que el arte está presente en todo. Digamos, está cumpliendo una función más también mística, religiosa, de memoria, de creación. Y eso me hace pensar también en esto que decía Joseph Beuys, de todo hombre es un artista, y yo diría todo hombre, toda mujer, todo niño, toda niña es un artista también en potencia. Y digamos, no del artista que ocupa ese lugar, pues en social, por encima del resto de humanos mundanos que no son tan sensibles, no, sino como que el arte en todas sus dimensiones nos posibilita un montón de cosas y posibilidades. Y digamos en específico con lo que estábamos hablando hoy del teatro de títeres, digamos en la escuela, pensaba que es súper potente, pero además depende de cada lugar que se asuma el teatro de títeres y también si es con niños y niñas, del lugar que le demos al niño y a la niña, porque digamos que eso también tiene que ver con muchas veces en la escuela, y a mí la escuela sí me genera muchos conflictos, la verdad. La escuela de por sí es instrumental a un sistema desigual, patriarcal, la escuela tradicional en la que la mayoría nos educamos. Y eso, y en la escuela, los niños y las niñas, incluso los adolescentes, las adolescentes,
son vistas como personas menores, como inferiores a los adultos. Sí vivimos en una sociedad adultocéntrica y entonces cuando pensamos en el niño, la niña, el adolescente como una persona menor, inferior, ahí lo que sea que hagamos, bien sea títeres o lo que sea, ya llega como a través de una relación de poder bien fuerte. Y pues quería contar esto porque un tiempo trabajé en IDIPRO con niños y niñas en contextos bien populares, digamos, muy cercanos a la calle, y hicimos con ellos y ellas semilleros de investigación desde los títeres. Digamos que ahí el objetivo no era montar una obra de títeres, sino era desde el construir unos seres y unos seres fantásticos poder hablar de sus realidades. Y era muy bello porque, digamos, en la fantasía, en el hablar de un ser mágico que se mete por un techo, estaban hablando, no sé, de unos ladrones, o no sé, de un estallido místico que hubo en la esquina, o sea, sí, como que la fantasía que les permitían los títeres hacía que ellos y ellas pudieran hablar de realidades muy duras y muy complejas de sus territorios y ellos mismos, pero pues digamos que era muy lindo porque era creer en ellos y ellas, no como seres que reciben información, sino que también construyen conocimiento, memoria, reflexión. Y pues en ese sentido, en ese momento, en esa experiencia, los títeres posibilitaron fue el uso de la fantasía y como del juego para que ellos y ellas investigaran y hablaran de eso que estaban viviendo. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Vicky. Bueno, compañeros, no sé si vamos cerrando o si hay otra intervención. Sí, breve, Ana. Fíjate, en un tema como el bullying, como lo mencionaba Jimena, que terminamos el proyecto la semana pasada, eso fue siempre una gran pregunta para nosotros dentro de la agrupación, ¿no? ¿Desde dónde lo deberíamos asumir? ¿Como un término de enseñanza o como un término de vida? ¿No? Y quienes tuvieran la potestad de expresar precisamente lo que había alrededor o todo lo que a lo que se circunscribe del bullying, ¿quién debería expresarlo? En definitiva, después de una larga discusión que tuvimos dentro de la agrupación, evidentemente nos inclinamos a que fuese la segunda. Es decir, no nosotros imponer criterios acerca de lo que es el bullying, sino desde la experiencia misma de los participantes, que en este caso eran adolescentes de 3 colegios distintos de la ciudad de Bogotá y fuera de Bogotá, que expresaran qué entendían ellos desde su propio contexto, desde su propio pensamiento, desde su propio sentir. Y les puedo asegurar que realmente nos sorprendimos mucho con las cosas que los jóvenes fueron aportando, y ellos mismos, sin necesidad de nosotros servir de guías, porque no, esa era otra condición nuestra, no servir de guías, tan solo colocar las condiciones del bullying sobre la mesa y que ellos mismos construyeran a partir de allí. Fue bastante fructífera la construcción que ellos mismos hicieron utilizando el arte de los títeres, en este caso las pantomanos, ¿ok? Como punto de partida, porque lo que se hacía, para explicar rápidamente la metodología, era dividimos el proceso en 4 capítulos y cada capítulo iba abordando un tema en específico de un tipo de bullying, pero en ningún momento fue nuestro propósito, y así siempre lo aclaramos antes de cada intervención, porque hacíamos foros, hacíamos encuentros, hacíamos charlas con los estudiantes, que ellos iban a partir de 3 categorías muy, muy precisas. ¿Cuál fue su primera percepción al ver ese capítulo? ¿Ok? Los elementos que formaban parte de esa percepción, y por último, desde su percepción como tal, como individuo, como ser humano, como joven, ¿no? Como niño, como niña, ¿qué podían ellos aportar, ¿ok?, a su entorno a través del arte, si a ellos les tocara en algún momento
formular propuestas a través del arte acerca del tema del bullying. Esto quería ser mi agregado a este último comentario, Ana. Muchas gracias, amiga. Yo pensaba, Bueno, muchas gracias a todos ustedes, compañeros, y por la paciencia y la comprensión. Dime, Jim. no, digamos que por eso insisto, o sea, creo que todas las formas son posibles, ¿sí? O sea, nosotros también, o sea, hace poquito yo hablaba como Sueños del Agua, que fue concebida precisamente como una obra pedagógica para el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, es la obra que más se vende. Porque los colegios, las instituciones, la cultura, la sociedad, siempre nos va a estar diciendo, bueno, ¿y qué enseña? ¿Y qué enseña? ¿Y esa obra qué enseña? Y si yo le digo, no, mira, no enseña nada, sino que es simplemente un gusano que salta de una piscina y quiere bañarse, pues a nadie le va a, ay, no, eso no me interesa. Van a decirte en los colegios, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos que esto es una lucha también con nuestra cultura, con nuestra sociedad, porque también la sociedad nos pide digamos, en este ámbito capitalista, mercantil, qué sé yo, en el que también estamos inmersos, en también encontrar otras formas, porque si no estamos educando, entonces no sirve. Entonces, digamos que yo tengo, por ejemplo, personalmente tengo como una tensión y un gran raye con Sueños del Agua, porque es una obra de las que la quiero muchísimo, pero que yo insisto en que va más allá de que enseñe sobre el cuidado. Tal vez no sé si los niños de verdad voy a transformar el universo. O sea, creo que la maestría me hizo, y a través de, creo que fue un texto que leí sobre el espectador emancipado de Rancière, donde entendí que el capitalismo ya nos tiene tan invadidos, ¿sí? Nos tiene tan invadidos que ya no se puede pensar en que el arte va a cambiar el mundo, ¿sí me entiendes? Entonces yo quedé tan rayada con eso, porque yo pienso, digamos que ya no estamos en una época como, pues no sé, como Bertolt Brecht, que movilizaba masas, porque ya la gente puede ir a la Candelaria a ver una obra sobre el conflicto armado y nosotros llegamos a casa a decir, uy, no, difícil esto, o sobre violencia, qué complejo, pero nosotros no estamos haciendo nada. Digamos, es una forma de pensar particular que tengo. Entonces, es un raye que tengo yo desde hace mucho rato cuando leía Rancière. Entonces, a veces pienso, digo, me interesa a mí personalmente, más el momento presente, cuando el niño se emociona, cuando el niño está feliz en ese momento, en esa media hora, en esa hora, que pensarme en que ya después voy a transformar el mundo, ¿sí? Me gusta más pensarme en que le estoy ofreciendo al niño un ejercicio más de emoción, como lo hablaba Rodolfo ahorita, de generar esas emociones y esa sensibilidad en el niño, que pensarme en que voy a transformar en el mundo. Entonces, es un poco como también lo que quería decir con respecto a lo pedagógico, ¿sí? Y a lo que la sociedad también nos impone y nos obliga, ¿no? Como tiene que enseñar, tiene que enseñar, tiene que enseñar. Y, y nada, eso es más también esa búsqueda por decir, no, necesitamos sentir, necesitamos emocionarnos porque no, porque veo, no sé, así como cuando uno llora porque ve la lluvia caer en el vidrio, ¿sí? ¿Y por qué lloras? No sé, me parece hermoso, un atardecer lindísimo, ya, para de contar, o sea, me parece lindo el cielo naranja, precioso, qué bello, poesía, no sé, es algo maravilloso, pero no porque voy a transformar el universo, una cosa así, pero es algo más, ¿qué dice? Sueños del agua es chévere. Gracias, Crochet, gracias, Hans. Solo por molestar, dice, es que estoy leyendo acá, dice Crochet que Sueños del Agua, gracias, me está diciendo que es muy chévere, sí, es divertida, pero no en el sentido de cómo fue concebida y que yo estoy tratando de cambiarla. Y Artista dice, solo por molestar, entonces una joya es más valiosa artísticamente que una escultura sobre la paz. Pues yo, no, jamás. Jamás. Yo pensaría que no se trata
O sea, no se trata de poner como en una balanza. Yo pienso que la parte emocional y sensible es mucho más importante, ¿sí? Eh, es mucho más importante que tratar de como, en mi búsqueda, ¿no? Vuelvo e insisto, no estoy tratando de decir que ese es el camino. En mi búsqueda que esto es mucho más importante precisamente para construir tal vez esa misma paz, para hacernos más sensibles, ¿sí? Pero digamos que yo he visto muchos trabajos acá en Colombia de muchos artistas que se vuelve como todo lo de, ¿cómo se dice eso? Eso tiene un nombre eh, que se aprovecha como toda la condición de la violencia precisamente para buscar a través de esa violencia como, como forma, eso se llama la porno, ay, se me olvidó, porno, ay, se me olvidó la palabra. Eh, que muchos artistas aprovechan y sobre todo artistas plásticos aprovechan eso para buscar espacios de visibilización. Entonces, claro, aprovechamos los falsos positivos o los desplazamientos, entonces voy y hago unos zapatos que están abandonados allá y hago la obra de arte y ya no pasa nada. Doris Salcedo ha sido muy criticada precisamente por eso, ¿sí? Entonces voy a la Plaza de Bolívar y construyo una tela cosida por muchas de las víctimas, pero no sabemos si de verdad eso está transformando la realidad o no la está transformando. A eso me refiero, o sea, el arte también está, y estoy completamente seguro, y no nos digamos mentiras, el capitalismo también nos tiene invadidos a nosotros, a todos. Y quien diga que no, entonces no estaríamos conectados por este medio, ¿sí? Entonces es un poco como eso lo que pienso, no quiere decir que estoy, la joya solo emociona y solo es bella. Bueno, no sé, no sé, es que no sabría contestar tu pregunta. Uy, ya nos estamos despidiendo. Creo que para el próximo, sí, creo que para el próximo encuentro podemos continuar con esa última provocación, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces muchas gracias. Parece que Anita sigue teniendo problemas con su transmisión, con su señal. ¿Me escuchan? Ya no sé. Sí, te oímos perfecto. Sí, sí te escuchamos. Pues no sé si se quieran despedir, chicos. Ahí tomemos José. foto, ¿no? Sí, ¡Ay, la foto! la foto. Ahí prendan las cámaras. A Gustavo que llegó tarde. Ya nos vemos dentro de 15 días, Gustavo. Y Rodolfo, qué lindo, tienes que continuar. No, súper, me parece Sí. maravilloso lo que estás haciendo, es bellísimo. Te mandamos todo el aliento y de verdad que pues en lo que podamos colaborar aquí estaremos. Y pues para irte escuchando sobre todas tus experiencias. Muchas gracias. Quizá podría aprender cómo hacer que los chicos así a la distancia con los videos puedan ser espectadores y retroalimentar. Me refiero a los estudiantes, a quienes le haría en los videos con títeres. Con los videos con Claro. títeres. Sí. Incluso, Rodolfo, yo diría que para el próximo 15, si ellos pudieran estar presentes, si tú lo ves conveniente, también. Bienvenidos todos. ¿Podría ser? Vale. Listo, entonces, sonrían, gracias, amigos de México, muchas gracias por conectarse. Chao. Ya les estaremos, Gustavo, Gustavo y Anita que fue la provocadora, pero sabemos perfectamente que estos medios son difíciles y que a veces nos cogen allí a ella la cogió en un carro andando, entonces pues nada, que sigamos ahí encontrándonos y nos vemos dentro de 15 días porque estamos haciéndolo así por toda la dinámica que ya ahorita tenemos la posibilidad de seguir en nuestros trabajos, pero
Pero nada, pues la idea es aprovechar estos medios para encontrarnos y charlar un ratico. Oh, gracias. Hasta luego, feliz noche. El próximo encuentro es Feliz dentro noche de a todos. Así es. Chao. Chao. Buena energía. Abrazo. Buenas noches. Gracias. Feliz noche.